Buenas. Bien, cuarta, cuarta clase destinada a calcular áreas de superficies encerradas por curvas usando integrales definidas. Bien, este es el caso número 4 y se llama superficie, tiene un nombre muy largo, superficie limitada por función que toma valores positivos y negativos en el intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que calcular, integrar entre A y C y calcular el área de la superficie encerrada por una curva y el eje X, pero esa curva toma valores positivos, o sea, esa función toma valores positivos, o sea que la gráfica de la función está sobre el eje de las X, y toma valores negativos en otra parte, por lo tanto su gráfica está por debajo del eje de las X, y eso hace de que queden algunas partes de la superficie sobre el eje y otras partes bajo el eje. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando nosotros integramos superficies, ¿ve?, que están sobre el eje de las X, nos dan con valores positivos, pero cuando lo hacemos, siempre de izquierda a derecha, bajo el eje de las X, las áreas dan con valores negativos, y esa es una incoherencia geométrica, porque las áreas, el área es un parámetro que solo admite valores positivos. Por lo tanto, hay que integrarlas por separado, lo que está por sobre y lo que está por debajo del eje de las X, y a las áreas que están a las superficies que están por debajo del eje de las X, su área se calcula con una integral igual de izquierda a derecha, pero se le pone barras de valor absoluto para cambiarle el signo, para que dé un valor coherente con el significado del área de una superficie. Por último, al final se suman las dos áreas, ¿sí? Bien, vamos a ver el ejemplo número 4. Calcular el área de la superficie limitada por y igual a x más 1 es esta recta. Bien, eje X es este que está acá. X igual a menos 3 es esta línea que vamos a hacer acá. X igual a 1 es esta otra que está acá. Bien, X igual a 1. Ahora tomamos un de color verde y sombreamos el área limitada por la función, el eje X y estos extremos que nos acaba de dar el enunciado. Y vemos que tenemos aquí una parte de la superficie está por debajo del eje de las X, esa la vamos a trabajar aparte, se llama área 1. Y la parte que está, la porción que está por sobre el eje de las X la vamos a llamar área 2. ¿Bien? Por supuesto, no lo dije antes, pero lo digo ahora. Cuando uno tiene que pasar del positivo al negativo, ¿sí?, o sea, hacer limitar las áreas positivas de las áreas negativas, entonces lo que necesita es este dato, que es el punto donde la curva pasa por el eje de las X, que puede ser uno o más en función del tipo de ejercicio que ustedes le van a hacer. Ese punto se llama raíz o raíces de la función, por eso aquí es importante calcular las raíces de la función en este caso. Siempre primero un gráfico, ¿bien? Pintamos las superficies de las cuales vamos a calcular el área, y ahora vamos a calcular la raíz, ¿bien? Raíz, este es un ejemplo sencillo porque la función es simple y el cálculo de raíces nos va a salir muy fácil, pero no siempre es así. ¿Cómo se calculan las raíces? Vamos a poner acá raíces. Las raíces se calculan tomando la ecuación de la función, x más 1, igualándola a 0, ¿sí?, y despejando el valor de x. Insisto, esto es muy fácil de hacerlo porque el ejemplo fue elegido para eso, para que se entienda. ¿Por qué igualamos a 0? Porque al igualar a 0 la ecuación, estamos igualando a 0 la y. Y cuando la y vale 0, nos situamos sobre el eje de las x. Y al poner esta condición, estamos viendo cuál es el punto donde la función pasa por el eje de las x, que es justamente la raíz. Acá es fácil porque despejamos la x y nos va a quedar x igual a menos 1, que es este valor, y coincide, ¿sí? Aunque nosotros lo hayamos visto en el dibujo, tenemos que calcularlo, ¿bien? Recuerden que lo gráfico y lo analítico van por carriles paralelos, no se cruzan entre sí. Bien, borremos esto. No tengo espacio, así que hasta ahora el gráfico lo tenemos y las raíces también, ¿sí? Vamos a plantear, pero vamos a plantear las áreas por separado. El área 1 va a ser, esa va con módulo, ¿sí? Con módulo, porque está por debajo de las X, del eje de las X, integral entre menos 3 y menos 1.
menos 3 y menos 1 de la función x más 1 diferencial de x. Fíjense los elementos, digo, el por, los paréntesis, nada tiene que faltar. Ya que estamos, vamos a plantear el área 2. Esta va, como está sobre el eje de las x, no hace falta el módulo. Entre menos 1 y 1, menos 1 y 1 de x más 1 por diferencial de x. ¿Bien? Y voy a resolver solamente el área 1, el resto lo voy a dejar para que lo termine aquí el alumno dedicado, alumna dedicada, ¿bien? Que evidentemente si está mirando esta clase después tiene que terminar el ejercicio. ¿Qué tenemos aquí para decir? Yo voy a calcular esta, ¿sí? ¿Cuánto debería dar esta integral? En este dibujo, que es muy simple, es fácil de calcularlo porque el resultado es la cantidad de unidades de superficie. Acá tengo una completa y tengo dos mitades, me tiene que dar 2, ¿bien? Y esta de aquí tiene que dar 2 también, por la misma razón. Vamos a calcular esta. Módulo. ¿Cuál es la integral de x más 1? La integral de x es x al cuadrado sobre 2. La integral de 1 es x. ¿Bien? Y esto va evaluado entre menos 3 y menos 1. Cierro módulo. ¿Bien? Esta barra de valor absoluto, esta expresión se transforma en una resta. Bien, así. En el primer paréntesis va la primitiva evaluada en el extremo superior, o sea, en el menos 1. Menos 1, usen todos los paréntesis. Al cuadrado sobre 2 más menos 1. Y aquí, en el extremo inferior, menos 3 al cuadrado sobre 2 más menos 3. Seguimos acá, esta no la vamos a resolver, esta la siguen haciendo ustedes, ¿sí? Módulo. Esto da 1 menos 1 cuadrado es 1, 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y aquí va a quedar menos, ese menos es este. Esto es 9 medios, 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado es 9. 9 medios menos 3. 9 medios menos 3 son 3 medios. 3 medios. ¿Bien? Entonces me queda menos 1 medio menos 3 medios, eso da módulo de menos 4 medios. Módulo de menos 4 medios, pero menos 4 medios es menos 2. Y el módulo de menos 2 es 2. 2 unidades de superficie. ¿Bien? ¿Cómo sé que está bien? Porque conté los cuadritos y sabía que me iba a dar 2. De la misma manera, ustedes resuelvan esta y tiene que dar 2. ¿Y cómo termina el ejercicio? Cuando tomo las dos áreas y las sumo. ¿Bien? Por lo tanto, el resultado de todo esto hay que hacerlo, ¿eh? No lo terminé yo de hacer, pero ustedes termínenlo. El resultado del ejercicio es 2 más 2, 4 unidades de superficie. ¿Bien? Hasta luego.